Bien, les doy la bienvenida a todos a su video semanal. Ya son los últimos videos, por cierto, de este semestre, ¿no? Habíamos dejado un título, ¿no? Habíamos dejado el título sobre la apuesta. A propósito, precisamente, de esta unidad de cuatro, ¿cierto? De nuestro plan de la asignatura, que son los contratos aleatorios. ¿No? Ahora, las clases de apuesta, ¿no? La apuesta como juego, ¿no? Puede ser tanto, habíamos señalado, lícita como ilícita también. ¿No? Entonces uno se pregunta respecto de esta clasificación, ¿no? Apuesta, una apuesta lícita o ilícita, ¿no? Como cuando uno estaba en el colegio, ¿no? Y dice, bueno, te apuesto que me saco mejor nota, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta apuesta es ilícita, ¿no? Cuando inciden, por ejemplo, en juegos de azar, ¿ok? Entonces, el artículo 1466, ya mencionado en el video anterior, dice que declara, mejor dicho, que hay objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar. Por lo tanto, no distingue las disposiciones entre las obligaciones que puedan llegar a contraer, ¿no? Los jugadores o de terceros para quienes, digamos, el acto constituye una apuesta. Ahora, todas las obligaciones que derivan, ¿no? Del juego de azar son nulas. ¿Y por qué? Porque cabe recordar el artículo 10 de nuestro Código Civil. El artículo 10 dice que los actos que prohíbe la ley son, bien, nulos y de ningún valor. Entonces, bueno, este artículo 10, ¿no? Dice, los actos que cuida hoy son nulos de ningún valor, ¿no? Salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. ¿No? Y eso son par de excepciones, ¿no? No será punible, hay unas disposiciones por ahí. Pero bueno, lo importante es que el 1466 dice claramente, hay objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar. ¿Ya? Entonces, eh, analizando el famoso ejemplo, ¿no? Si sería lícita o no, si yo me saco mejor nota que esa apuesta que se hacía en el colegio. ¿No? Bueno, lo vamos a dejar para más para adelante. Eh, Ahora, las reglas, ¿no? Del artículo 2260 del Código Civil, ¿no? El artículo 2260, nos dice, el juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. ¿Ya? El que gana no puede exigir el pago. ¿Ya? Pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. Entonces, habíamos señalado que este es un clásico ejemplo de otra o tipo de obligación natural. Ahora, y por lo tanto, en resumen, no da acción, sino únicamente excepción. ¿Ya? Y eso es una pregunta de examen. En cuanto a las reglas de la apuesta lícita. Las disposiciones comunes tanto al juego como a la apuesta. Como vemos, para ambas, ¿no? Rige la regla especial o sea, para la apuesta, mejor dicho, rige el artículo 2261 de nuestro Código Civil que establece un concepto peculiar, digamos, del dolo en relación al contrato. ¿Por qué? Porque dice que hay dolo en el que hace la apuesta si sabe de cierto que se ha de verificar y se ha verificado o se ha verificado el hecho de que se trata. O sea, no es aplicable entonces a la apuesta la norma del artículo 2263. La excepción rige solamente para el juego, no siendo aplicable para la apuesta. Y por lo tanto solamente las partes disponen de la acción. Para los terceros, que vinculan una prestación a los resultados de un juego de destreza o de fuerza corporal, como habíamos señalado, el acto constituye una apuesta, sujeta a las reglas del artículo 2260. Los terceros, en resumidas cuentas, carecen entonces de acción y disponen de una excepción para poder retener lo dado, pagado
por él, ¿no? Y es por eso que se señala que se asimila a las famosas obligaciones naturales. ¿Ok? Entonces, con eso damos por terminado los famosos contratos aleatorios y nos tocaría ver un poquito lo que dice relación con la renta vitalicia. Bueno, sí, la renta vitalicia, su definición la encontramos en el artículo 2264. Eh, entonces, dice así, ¿no? La constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso, ¿cierto?, a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Bueno, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características este contrato de renta vitalicia. A saber, es oneroso. Oneroso, esto quiere decir que ambas partes le prestan utilidad y por lo tanto ambas partes se graban. En mutuo beneficio, digamos, ¿no? La persona obligada a pagar la renta o pensión contrae tal compromiso a cambio de una contraprestación. ¿Okay? Otra cosa importante Otra cosa importante es que otra característica de la renta vitalicia, aparte de ser oneroso, este tipo de contrato, especial, por cierto, y que está dentro de estos contratos aleatorios, ¿no? Eh, hay que señalar que es aleatorio, ¿no? Y es por eso que está dentro de este grupo. ¿Y por qué? Porque en definitiva hay una contingencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la contingencia? Bueno, precisamente una contingencia de ganancia o pérdida. ¿Por qué? Porque depende del azar. Las partes dependen del azar, en definitiva, renta vitalicia, de vida. O sea, depende, digamos, de la duración de la vida. Ahora, tanto del acreedor de la renta o, en su caso, de un tercero. Por eso es que tiene esta característica de ser aleatorio. Ahora, hemos visto ya dos características, oneroso y aleatorio. Ahora nos toca ver la tercera característica, que por supuesto se sustrae o se concluye del artículo 2269. El artículo 2269 nos dice lo siguiente: el contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio. Entonces, cuando nos dice se debe o se deberá precisamente otorgarse por escritura pública, lo que cabe concluir que es un tipo de contrato de carácter solemne. ¿Ya? Tres grandes características entonces: oneroso, aleatorio y solemne. Pero el propio artículo, su parte final recién leído, ¿no?, el artículo 2269, nos dice no se perfeccionará, sino por la entrega al precio. Entonces, en otros términos, no se reputa perfecto el contrato mientras que el acreedor no realiza previamente la prestación a cambio de la cual se deberá la renta o pensión. Eh, Puede llamarse de las dos formas, ¿no? Otra característica, aparte, ya tenemos cuatro, ¿no? Tenemos oneroso, solemne, aleatorio, por supuesto, real. Y ahora la última característica de la renta vitalicia es que uno se pregunta, ¿no?, ¿a quién beneficia? ¿Eh? ¿O quién se obliga, mejor dicho? Claro, ¿quién se obliga? Entonces, bueno, podemos señalar que la renta vitalicia es un contrato unilateral, toda vez que es lo que es propio en definitiva de los contratos reales, por cierto. Solamente se obliga a aquella parte que debe pagar la pensión vitalicia, porque la prestación de la otra parte no es una obligación, sino es requisito del contrato, en dos palabras.
Eh, entonces tenemos esta renta vitalicia a título gratuito y esta renta a título gratuito que por cierto tienen ciertas características diferentes a esta otra renta, ¿no? Por de pronto podemos señalar que la renta vitalicia puede no tener un carácter contractual y eso es algo raro. ¿Cómo una... como raro, o sea, cómo establecemos que el acreedor va a recibir, ¿no? Y el deudor nos tendrá que pagar esta renta periódica eh, hasta que yo viva, ¿no? Como yo como acreedor. Entonces, claro, nace esa gran interrogante. Pero precisamente sí puede tener otra fuente u origen eh, más conocido como el típico acto jurídico o negocio jurídico de carácter unilateral. Ustedes ya saben cuál estoy hablando. El de la promoción. ¿Cómo lo saben? El de la promoción. A 9.99 en el Código Civil. Está a 9.99 en el artículo, no va a estar el precio, artículo 999. Me estoy refiriendo al testamento. El testamento que dice es un acto más o menos solemne en virtud del cual una persona dispone del total o parte de sus bienes reservándose la facultad de poder modificar sus disposiciones mientras viva. Bueno, algo así dice, ¿no? Pero bueno, leámoslo, recordémoslo, que nunca está de más ir estudiando, recordando, y dice así, artículo 999, la promoción. El testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras vive. Claro, porque si no, ¿cómo vamos a modificar si está muerto? ¿No? Hay un gran error a veces que cometen los alumnos en señalar que existen testamentos que no son solemnes. Yo te voy a decir que no existe en Chile testamentos que no sean solemnes. Hay testamentos que son menos solemnes, también conocidos como privilegiados, como, por ejemplo, el marítimo, el militar, ¿no? El verbal, ¿no? Son testamentos privilegiados que sin perjuicio son solemnes toda vez que igual hay que escriturizar luego de llegar al puerto, después de terminar la guerra, y hay plazo para aquellos 60, 90 días, pero que ustedes van a estudiar en derechos sucesorios. Por de pronto, solamente nos interesa señalar que mediante el testamento, ¿cierto? Mediante el testamento se puede estipular una renta para una persona, ¿ya? Entonces, esa disposición, ¿no? Esa disposición es donde se dispone, ¿no? Se dispone de consagrar esta renta vitalicia a una persona determinada, ¿no? Se llama legado, ¿cierto? Legado. Entonces, podemos señalar, no solamente tiene su origen, entonces, eh, eh, de carácter contractual, sino puede también tener su origen testamentario, ¿no? A través del testamento, mediante una disposición, y dentro de esa disposición, dentro del testamento, se le denomina legado. ¿Ok? Bien, aclarado eso, tenemos que seguir avanzando. Además de la renta vitalicia, también no solamente se puede constituir a título oneroso, sino a título gratuito. Por acto entrevido, también a través de la famosa donación. ¿Eh? La donación, entonces ya tenemos tres: convencional, testamentaria y por actos entrevidos, por ejemplo, la donación. Por lo mismo que puede constituirse a título gratuito, la renta vitalicia no es necesariamente aleatoria, constituida por una donación. ¿Por qué? Porque las partes no quedan expuestas a ninguna contingencia de ganancia o pérdida. Todo es que el constituyente se grava y el acreedor, por cierto, se enriquece sin soportar ningún tipo de gravamen. Por este motivo, el artículo 2278 de nuestro Código Civil dice cuando se constituye, 2278, cuando se constituye
acá está. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. O sea, lo dice expresamente. Entonces, es interesante porque se sustrae esa característica por regla general que habíamos mencionado. Por lo tanto, estamos viendo una excepción. Ahora, cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Inciso primero del artículo 2278 del título 33 del libro cuarto de nuestro Código Civil. Ahora, por lo tanto, solo los contratos onerosos admiten clasificación en conmutativo y aleatorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de conmutativo y aleatorio es una subclasificación del oneroso. Porque el oneroso puede ser conmutativo o aleatorio. Recordemos, o sea, la primera sesión, o sea, el video semanal anterior lo habíamos mencionado, o sea, el contrato es oneroso y este puede ser oneroso aleatorio o oneroso conmutativo y explicábamos la prestación, etc. Ahora, es por eso que no hay contrato aleatorio, además. Y luego el inciso segundo nos agrega el artículo 2278, por cierto, que se sujetará, por tanto, a todas las reglas de las donaciones y legado sin perjuicio de regirse por los artículos precedentes cuanto le fueran aplicados. ¿Ya? Es claro entonces que la constitución de una renta vitalicia gratuita no es un contrato real, ¿no? Y no media ningún precio que deba entregarse a cambio, ¿no?, de una respectiva pensión. En cuanto a su forma, está sujeta a las reglas propias de los testamentos y donaciones. O sea, hay una norma de remisión, ¿no? Una norma de remisión, una norma que va a regir esta regulación de esta renta vitalicia de carácter gratuito. Bien, el precio de la renta vitalicia. El precio de la renta vitalicia, al ser un contrato real, por regla general, que se entrega por la entrega del precio, la persona que ha contratado la renta pues debe suministrar entonces de antemano una prestación al futuro deudor. Entonces el artículo 2267 dice: el precio de la renta vitalicia a lo que se paga por el derecho de percibirla puede consistir en dinero o en cosas raíces o muebles. La pensión no podrá ser sino en dinero. ¿Está claro? Entonces, es la renta o pensión. Entonces, la pensión no podrá ser sino en dinero. Y eso nos da la gran característica del inciso segundo del artículo 2267. O sea, la renta representa en parte los intereses del capital que el constituyente enajena a fondo perdido. Sin embargo, la ley no limita el monto de la pensión en relación con el capital, por cierto. Y el artículo 2268, por su parte, dice: es libre a los contratantes establecer la pensión que quieran a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la pensión y el precio. Entonces, esta diferencia con el mutuo se explica por el carácter aleatorio del contrato de renta vitalicia. En cuanto al beneficiario de la renta vitalicia se constituye normalmente a favor de la persona que paga el precio. Ahora, podrá constituirse a favor de varias personas para que gocen de ella simultáneamente o, en su caso, también sucesivamente en el orden convenido en el mismo contrato. Ahora, para impedir que la duración de la renta se prolongue en forma excesiva, la ley exige que todas las partes deben gozar de la renta, o sea, existe al tiempo del contrato, ¿no? Al tiempo del contrato, a la luz del artículo 2265. Pactada a favor de un tercero, de una persona distinta del contratante, dice el código, constituye una estipulación a favor de otro. Claro. Bueno, eso en cuanto a los efectos del acto contrato. Muy interesante mencionar esto, principalmente por esta famosa estipulación a favor de otro, y recordar, ¿no? Cuando está a favor de un tercero, estipulación a favor de otro,
tiene relación con los terceros, ¿no? Con los terceros absolutos, terceros relativos, que tú te debes acordar perfectamente. O sea, el acto negocio no le afecta a los terceros absolutos, sí a los terceros relativos. Y este es un tipo de tercero relativo que nos entrega otro ejemplo respecto de los efectos de los actos o negocios contractuales. Ahora, la duración de la renta. La renta vitalicia constituye prácticamente durante toda la vida de quien paga el precio. Digamos, ¿no? Su objetivo es asegurarle la subsistencia mientras viva. Pero también podría estipularse que se deba la renta durante la vida de otro contratante, y incluso y aún de un tercero extraño al contrato, a la luz de los que recién habíamos comentado. El artículo 2266 de nuestro código dice que se podrá estipular que la renta vitalicia se deba durante la vida natural de varios individuos que se designarán. Entonces, aquí es respecto de un ejemplo de estipulación también a tercero. Bueno, caso en que la renta se constituye por la vía de un tercero. Si la renta se constituye durante la vida de un tercero, podrá suceder, por cierto, que éste sobreviva a la persona que goza de ella. En tal caso, la renta subsiste y el derecho de percibirla corresponde a los sucesores. Recordemos que los sucesores, ¿no? Son los representantes legales. Los herederos testamentarios son sus representantes legales. El artículo 2274 nos habla un poquito de esto. Y dice lo siguiente. Si el tercero de cuya existencia pende la duración de la renta sobrevive a las personas que debe gozarla, se transmite el derecho de esta a la que suceden por esta causa de muerte. Entonces hablamos, ¿cierto?, que se transmite este derecho, ¿no? El derecho, ¿no?, de gozar la renta. Hay ciertas condiciones que deben reunir la persona de quien depende la duración de la renta, ¿no? Es un requisito indispensable para la eficacia del contrato que la persona cuya existencia pende de la duración de la renta exista el tiempo de su celebración, ¿no? El 2266 dice no podrá designarse el inciso segundo por objeto persona alguna que no exista el tiempo del contrato. Y además nos agrega el artículo 2270, es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia pende la duración de la renta o al tiempo del contrato adolecida de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. Los efectos del contrato, bueno, esto ustedes lo saben, ya se lo he comentado, los efectos respecto a los principios de los efectos relativos de los actos y contratos, dice relación con los derechos y obligaciones que nacen para los contratantes. Entonces, tiene el deudor de la renta vitalicia la obligación de pagar la pensión convenida. Se puede estipular, por lo tanto, que las rentas se paguen por periodos anticipados. Como la renta vitalicia se extingue con la muerte del deudor, tiene derecho, por supuesto, a exigir en cada pago que se acredite la supervivencia de la persona de cuya existencia depende dicha duración. La duración estipulada, ¿no?, que nosotros sabemos que a la luz del artículo 2275 respecto al pago, digo yo, ¿no?, dice: para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende. Ahora, la renta fruto es un fruto civil, se devenga día a día, por lo tanto, en caso de fallecimiento de la persona de quien depende la renta, el acreedor tendrá derecho a que se le pague la parte que corresponde al número de días corridos, ¿no? Eso nos lo dice la parte final del artículo 2276. Tiene el acreedor, a falta de pago de renta estipulado, el derecho para compeler al deudor a cumplir.
El artículo 2272, en su parte, dice y consagra el principio general, ¿no? Aplicable a este caso en estudio, que dice que en caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado, e incluso y obligarle a prestar seguridades para el pago futuro, inclusive, ¿no? Eh, entonces, podría llegar entonces obligar al deudor moroso. ¿Ok? Bueno, mucho menos puede pretender entonces el deudor que se deje sin efecto el contrato, aún ofreciendo restituir el precio. Sin perjuicio de todo lo que hemos dicho, las partes pueden modificar por la autonomía de la voluntad y otorgar derechos que naturalmente no les pertenecen. O sea, eso es la regla general de la autonomía privada que gozan las partes contratantes dentro del mundo contractual. Ahora, el acreedor no podrá, el artículo 2271 en su parte, dice el acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato aún en caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedir el deudor aún ofreciendo restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa. Entonces, esto es la autonomía privada. Si tiene obligación de rendir caución, en virtud de un convenio expreso de las partes, puede estar obligado el deudor a rendir una caución de que cumplirá su obligación de pagar la renta. Ahora, esto, el tema es una cláusula de seguridad, por cierto, ¿no? ¿Cómo se extingue la renta vitalicia? Bueno, la renta vitalicia se extingue de distintas formas. Primero, con la muerte de la persona de la cual depende la duración de la renta, por cierto, ¿no? Por la resolución del contrato, en cuanto no se preste la seguridad estipulada por parte del deudor al exigírsela, porque tiene todo el derecho a exigírsela al deudor moroso. Y además, por la prescripción. Ahora, el artículo 2277 habla de esto y dice: la renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que claro, porque usted me pregunta, pero profesor, no sé que se extinguía por prescripción. Es que escucha todo el artículo que dice: la renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 5 años continuos. Entonces, esta disposición nos habla que sí, efectivamente se prescribe, pero lo que nos exige es que se haya dejado de percibirse y de demandarse por el plazo de tiempo de 5 años. ¿Ya? Con eso damos por terminada la renta vitalicia. ¿Okay? El censo, por su parte, el censo vitalicio, el Código Civil regula dos clases de censos, ¿ya? El censo ordinario y el censo vitalicio. Materias, por supuesto, que vamos a ver muy pronto, ahora, digamos, ¿no? Brevemente, mejor dicho, por el tema del tiempo que nos queda. Así que analicemos esto. Mira, el censo ordinario está regulado en el artículo 2022 de nuestro código. Y dice, son poquitas disposiciones. Dice: se constituye un censo cuando una persona contrae la obligación de pagar a otra un rédito, pero este de carácter anual. Reconociendo el capital correspondiente y grabando una finca suya con la responsabilidad del rédito y del capital. Este rédito se llama censo o canon. La persona que le debe, censuario, y su acreedor, censualista. ¿Ya? Entonces redujo el código, por lo tanto, a una sola las diversas clases de censo, ¿no? Consignativo, reservatorio. Ahora, no me voy a meter un poco con la historia del censo, cuestión que es muy importante. Espero que luego ustedes lo puedan estudiar.
vamos a estudiar la constitución del censo. El artículo 2023 dice que el censo se puede constituir por testamento, también por donación, por acto entrevido, venta, ¿no? O incluso dice o de cualquier otro medio equivalente a esto. Entonces dice sin prejuicio de que el censo no tiene un origen contractual, ¿no? El artículo 2023 dice que puede cumplirse por testamento, donación, venta o de cualquier otro. Pero cualquiera sea su origen, lo importante es que el censo debe constituirse por escritura pública y por lo tanto también tiene la característica de ser solemne. Y también cuáles son los efectos de esta falta de solemnidad, por cierto, que el censo no exista como derecho real, ¿no? Solamente se genera un crédito a favor de pretendidos sensualistas, digamos, ¿no? Ahora, elementos del requisito de censo. Primero, un capital que se entregue o se reconozca, un rédito que debe pagarse, una finca que se debe grabar de garantía del rédito o del capital. ¿Ya? Bien. Primero, una de las obligaciones que nace acá de pagar el censo o canon. El censuario tiene la obligación obvia de pagar el canon correspondiente, ¿no? Y como el censo es un gravamen real, esta obligación pesa igualmente sobre el actual poseedor de la finca. Acuerdan el derecho real que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona, ¿no? Se pasa algo muy parecido con la hipoteca. Entonces la obligación, el artículo 2033 dice la obligación de pagar el censo sigue siempre al dominio de la finca censuada. O sea, esto quiere decir que al que la haya adquirido a posteriori, ¿no? Existe un verdadero derecho a persecución acá, ¿no? Que es propio del derecho real, por cierto. Ahora, la acción personal se dirige contra el censuario, aunque no esté en posesión de la finca, pero el cobro de los cánones de vengado mientras la poseyó, por cierto. El censuario obligado al pago del capital y de los cánones de vengados antes de la adquisición de la finca censuada. Pues de esto es una obligación real. En cambio, el pago de los cánones vencidos durante el tiempo que ha estado en posesión de la finca es obligado con todos sus bienes. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Cómo se extingue el censo? Por abandono. El censo se extingue por el abandono de la finca, que hace el censuario, o sea, el sensualista, a la luz del artículo 2035. Por la destrucción de la finca, se extingue a la luz del artículo 2041 del Código Civil, inciso primero. Por redención. La redención del censo se encuentra definida en el artículo 2038, ¿no? Y dice, la redención del censo es la consignación del capital a la orden del juez, que en consecuencia lo declara redimido. La declaración judicial entonces debe inscribirse en el registro del conservador de bienes raíces. Con la inscripción del censo se extingue por tanto por completo y la propiedad queda libre de todo gravamen. El censualista debe constituir un nuevo censo con el capital consignado. La redacción del censo entonces presenta características que merecen destacarse y por de pronto la facultad de redimir el censo es totalmente renunciable, una de las grandes características a la luz del artículo 2029 que dispone que todo censo aún estipulado, ¿no? Aún estipulado con la calidad de perpetuo es redimible. Además, es una facultad conferida al censuario a quien no puede obligarse de redimirse el censo contra su voluntad. Es por eso que el artículo 2030 es claro en señalar que no podrá obligarse al censuario a redimir el censo dentro de cierto tiempo, y es nula toda obligación que se pacte de algo contrario. La redención del censo debe ser total. El censo no podrá redimirse por parte. Para redimirse el censo, además, es menester que el censuario se encuentre al día del pago de los cánones.
Está sobre la prescripción, ¿no? Esto, bueno, yo pienso que la acción personal del sensuario, del sensualista, prescribe en 5 años. Expirado este tiempo no se podrá demandar ninguna de las pensiones de vengada en él ni el capital del censo. Eso nos dice el artículo 2042. ¿Ya? De este modo, si el sensualista deja de percibir el canon por un espacio de 5 años, se extingue su acción. La ley claramente ha establecido que se extingue la acción para cobrar no solo los cánones de vengado más de 5 años atrás, sino que todos los que se han devengado en este espacio de tiempo, aunque no hayan transcurrido 5 años desde que se hicieron exigibles. Prescribe tanto entonces las pensiones de vengadas como el capital mismo del censo. A ver, sin perjuicio de todo lo que hemos hablado, es menester tener presente que si el censo no se ha constituido por escritura pública inscrita, la acción puramente personal contra el obligado a pagar la pensión prescribirá de acuerdo a la regla general. Esto es entonces en el lapso de 10 años. Y eso es lo importante de la escritura y que dicha escritura sea inscrita. Ok, ok. Eso en cuanto a el censo, porque si no hay un par de cosas, detalles que ustedes lo van a ver con más detenimiento en su materia. Ya, el censo vitalicio. El censo vitalicio. Sí. Brevemente vamos a señalar que el artículo 2279 2279 nos dice lo siguiente. Ya. La renta vitalicia se llama censo vitalicio cuando se constituye sobre una finca dada que se haya de pasar con esta carga a todo el que la posea. El censo vitalicio entonces se diferencia de la renta vitalicia en que la obligación de pagar la renta o pensión no pesa solamente sobre la persona que contrajo la obligación de pagarla, sino sobre todo el que quien adquiera la finca sobre la que se ha impuesto el gravamen. Por lo tanto, rige esto rige por las disposiciones y se aplica al censo vitalicio la regla del censo ordinario en cuanto le fuera aplicable, por cierto. Bien, bien. Con eso damos por terminado los contratos, ahora sí, de carácter aleatorio. ¿Ya? Y vamos a dejar como título para el próximo video y creo que el último. Vamos a hablar sobre, sí, pienso yo que vamos a hablar un poquito sobre los contratos atípicos, ¿sí? Sobre los contratos atípicos, un poquito, y un poquito sobre los cuasi contratos finalmente. Y vamos a terminar. Así que bueno, fue un gusto haber tratado de esta materia que, por cierto, es un poco compleja con los términos, pero teniendo la base del concepto diferencial para la diferencia entre uno y otro, se aprende y se logra el proceso del aprendizaje. Ha sido un gusto trabajar nuevamente en este video semanal con ustedes, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y espero que terminen muy bien su semestre. Hasta luego.